¿no? Ahora que estamos activados y más concentrados, empecemos el mes bien informados con nuestro Rappi Noticiero. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a su Rappi Noticiero favorito. Hoy, martes 1 de diciembre, le damos paso a este nuevo formato, donde estamos informando noticias interesantes, divertidas y con responsabilidad, porque de eso se trata, ¿no? Renovarnos como los nuevos tiempos exigen. Ahora sí, vayamos con nuestra primera Rappi Noticia internacional. Hoy, 1 de diciembre, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Es una fecha para reflexionar, compartir información e inspirar al cambio por un país más informado en cuanto a cómo cuidarnos de los virus que puedan afectarnos. Diciembre es el último mes de siembra en muchas regiones del Perú y se da paso a la cosecha que se inicia a principios de año y que verá sus frutos a mitad del próximo. Esas han sido las Rappi Noticias del día. No se olviden compartir y difundir esta información. Nos vemos pronto. ¡Qué chévere está el nuevo formato del Rappi Noticiero, con Rappi Noticias locales e internacionales! Me gustó principalmente la que informaba sobre el nuevo ciclo agrícola, porque me recuerda a mis abuelos y a sus cientos de historias, sobre todo una en particular, que es verdadera y hasta ahora ocurre: los hijos de la mamacocha. Les cuento que esto ocurre en la comunidad de Cocha, en la provincia de Cotabambas, en la cuenca del río Santo Tomás Apurímac, donde al final de cada ciclo agrícola la tierra se vuelve abierta y receptiva, por lo que las y los campesinos suben hacia la laguna a realizar una ofrenda, con el propósito de determinar cuándo y en qué orden deberán sembrar sus campos con papas, oyucos, maíz y trigo. Ella no ha vuelto a su comunidad hace muchos años y cuando estaba a punto de hacerlo empezó la pandemia y se tuvieron que postergar sus planes. Por ello estuve pensando en sorprenderla con un viaje a su tierra, respetando todos los protocolos sanitarios. Ya me he comunicado con unas primas que viven allá y me dicen que ha surgido una nueva generación de campesinos y campesinas que utilizan técnicas modernas para mejorar su productividad. Usan algo que llaman zanjas de infiltración. Dicen que asegura que el agua llegue al subsuelo en épocas de sequías y de caudales bajos. Quiero sorprender a mi abuela con esta noticia porque sé que la va a alegrar mucho regresar y ver que la tierra está volviendo a ser fértil y tal como ella lo recuerda. Pero antes me gustaría entender bien en qué consisten estas técnicas y cómo se llevan a cabo. Por ello, ¿por qué no volvemos esto un reto? ¿Quién sabe? Al final quizás aprendemos a hacerlo y lo aplicamos en nuestras comunidades o en otras que la puedan necesitar, con el fin de mejorar los campos de cultivos o aprovechar el agua. Entonces, la pregunta es, ¿qué relación podría tener las zanjas de infiltración con la matemática? Mejor se lo pregunto a la profesora Angélica Cargua. Hola Yaremis, hola chicas y chicos de todo el Perú. Escuché que hablaban sobre las zanjas de infiltración. Esta es una técnica que consiste en hacer una serie de surcos de medio metro de ancho y 100 de metros de largo, que actúan en las cabeceras de la cuenca como esponjas de agua de lluvia, y las conducen hacia el interior de las montañas, propiciando su almacenamiento abajo del suelo y posibilitando que los manantiales, ladera abajo, puedan proveer de agua durante todo el año. Sí, profesora, queremos saber de qué manera podemos aplicar las matemáticas en este tema para entender mejor su funcionamiento. Te cuento, Yaremis, que todo esto es gracias a la gestión de una cuenca que realizan los pobladores de esta comunidad. ¿Y qué es gestionar una cuenca, profesora? La gestión de una cuenca está orientada principalmente al aprovechamiento de los recursos hídricos para satisfacer las necesidades de la población y asegurar su disponibilidad para poblaciones futuras. En esta oportunidad, por ejemplo, veremos cómo los pobladores de una comunidad gestionan el agua de una cuenca y utilizan la matemática para aprovecharla. Y aquí entran las matemáticas, cuando tenemos que aprender a analizar las figuras geométricas tridimensionales. ¿Qué les parece si comunicamos la comprensión sobre las formas y relaciones geométricas usando estrategias, procedimientos para medir y orientarse en el espacio?
Suena interesante, pero también un poco complicado. No te preocupes, Yaremis. Mejor nos orientamos estableciendo los criterios que utilizaremos durante estas 2 semanas relacionadas a nuestra competencia. Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 1. Establecerás relaciones entre las características y atributos medibles de objetos reales de formas tridimensionales. 2. Expresarás con lenguaje geométrico su comprensión sobre las propiedades de las diversas figuras tridimensionales. 3. Combinarás estrategias para calcular el área y el volumen de formas tridimensionales como el prisma triangular, paralelepípedo, prisma trapezoidal, pentagonal, hexagonal, cilindro recto y esfera. Y 4. Plantearás afirmaciones sobre las propiedades de las formas geométricas tridimensionales. Profesora, ¿y cuál es el beneficio principal de construir las zanjas de infiltración? La más importante es que son la mejor respuesta ecológica y económica. Además es una práctica combinada, muy ancestral, pero útil hasta nuestros tiempos. También es una forma de gestionar una cuenca. Esto nos ayuda mucho a saber cómo utilizar el agua, teniendo en cuenta que somos uno de los países más amenazados por la escasez del agua. Además trae muchísimos otros beneficios como generar empleo productivo, controlar la erosión de los suelos, retener lluvias para dar humedad y productividad a las áreas contiguas, reducir los riesgos de huaicos, desbordes e inundaciones por el control de los escurrimientos, mayor producción de carne, leche, lana, fibra, madera y derivados, así como la recuperación de la biodiversidad y mejoramiento del medio ambiente. ¡Wow! Permite más empleo para los pobladores, mejora el medio ambiente, mayor producción de más insumos, reducción en los riesgos de huaicos. Sin duda es una vida más tranquila. Todo eso es posible gracias a la tierra, a una técnica bien implementada y claro, a las campesinas y los campesinos que la trabajan. Por supuesto, ellas y ellos las han construido aplicando nociones matemáticas. ¡Eso es! Sabía que en un momento la matemática iba a aparecer. Así es, hay muchas situaciones geométricas involucradas en el desarrollo de este tipo de excavaciones. Pero exactamente, ¿en qué lugar las construyen? Se realizan en los terrenos con pendientes, cerros, laderas, principalmente en las cuencas. Justo ayer, un especialista nos compartió información sobre la situación de las cuencas y cómo conservarlas. Y recuerdo que se mencionó algo sobre la zanja de infiltración. Comentó que son como hoyos de forma rectangular en el terreno. Correcto. Y si te fijas bien, te darás cuenta que se construyen de manera transversal a la ladera de los cerros. ¿Y con qué finalidad lo hacen de esa manera? Muy sencillo. Lo hacen para captar agua de lluvia que favorezcan su infiltración en el subsuelo y la recarga de los acuíferos, y también para evitar la erosión del suelo ocasionado por las aguas de lluvia. ¿Y son muy grandes las zanjas? Acá te comparto sus medidas. De largo son de 2 a 3 metros, con una base de 40 centímetros. Un ancho de 40 a 50 centímetros y una profundidad similar. Pero no es muy rectangular, ¿no? Lo que pasa es que cuando se excavan las zanjas es rectangular, pero cuando es ensanchada la parte superior toma otra forma. La primera forma que toma la zanja de infiltración es la de un prisma rectangular, llamada también rectoedro u ortoedro, que es un poliedro cuya superficie está formado por 2 rectángulos iguales y paralelos, llamados bases, y por 4 caras laterales que son también rectángulos paralelos e iguales 2 a 2.
Ay, disculpen, voy a ver quién me llama. ¡Qué emoción! No me van a creer. Mis primas, que viven en Apurímac, me han enviado algunas fotos con un mensaje que dice: las esperamos. Creo que ya debo apurarme con esas coordinaciones. Mientras lo hago, vayamos a un corte, pero no se muevan porque ya volvemos para seguir aprendiendo sobre la gestión de nuestra cuenca en Apurímac, aquí en Aprendo en Casa. Hoy en Francamente, de la pollada a la chaufada. Este martes a las 5 de la tarde. Runasimi rima wauji panikuna. Warmakuna kusisja. Hawa. ¿Y cuáles son los protocolos? Firmar una declaración jurada de salud y portar mascarilla y protector facial durante todo el viaje. En este momento no estamos permitiendo utilizar mantas ni cojines. ¿Y cuánto dura el viaje hasta allá? Son aproximadamente 14 horas hasta Bancay. Luego deberá abordar otro bus hasta Cotabambas, que dura 5 horas. Bueno, muchas gracias por la información. Nos vemos. 14 horas hasta Bancay y 5 más a Cotabambas. No sé si sea muy buena idea hacer ese viaje tan largo en medio de una pandemia, sobre todo si mi abuela es una persona de la tercera edad. Qué pena, creo que lo más responsable será esperar un poco más, pero no importa. Ya se me ocurrirán otras ideas. Ahora sí, sigamos con el programa de hoy y con el reto de aprender más sobre la gestión de nuestras cuencas y zanjas de infiltración. Profesora, antes de irnos al corte, hablábamos sobre las dimensiones y forma que ellas tienen. Así es, como les comentaba, una de las formas que tiene una zanja de infiltración es como la de un prisma rectangular o paralelepípedo. Observen este cuerpo geométrico por dentro y por fuera. ¿Qué características encuentras? Veo que tiene dos caras de la base, una base superior y una base inferior. 6 caras laterales, 8 vértices. Creo que eso nomás. Hay más aún. La distancia entre las dos bases del prisma es la altura. Luego están las aristas o los segmentos donde se encuentran dos caras del prisma. Ahora, ¿por qué no analizas la parte externa del paralelepípedo? Veo que tiene los mismos elementos que en la parte interna. Un segundo. Pero me acabo de dar cuenta de que los vértices confluyen en 3 caras del prisma. Muy bien. Además, fíjate en lo siguiente. Posee 12 ángulos diedros rectos. Esos que se forman con las caras que tienen una arista en común, ¿cierto? Así es. ¿Y qué otro tipo de ángulo reconoces? ¿Cómo se llaman esos ángulos que se forman con 3 o más caras que tienen un vértice en común? Se llaman ángulos triedros y en esta figura podrás ver que se forman 8. También observamos 4 diagonales trazados entre los vértices opuestos. ¡Qué increíble es ver un cuerpo geométrico de manera tridimensional! Ayuda un montón a tener una mejor visión del objeto.
A eso se le dice construcción del pensamiento geométrico y nos va a servir mucho para imaginar las zanjas de infiltración. Como te comenté hace un rato, la excavación la hacen de manera rectangular, pero al ensanchar la parte superior toma otra forma, que es la de un prisma trapezoidal recto. Es verdad, como un lingote de oro. ¿Y por qué lo hacen así? Lo hacen de esa manera para evitar la caída de las paredes de la zanja. ¿Y qué características tiene este prisma trapezoidal recto? La misma que todos los prismas, solo con la particularidad de variar en el número de elementos. Posee 2 aristas, 8 vértices, 6 caras, 2 paralelas de forma rectangular, 2 de forma de un paralelogramo y otras 2 en forma de un trapecio. También tiene 4 diagonales y la longitud es la distancia entre sus caras trapezoidales. Yaremis, hace un momento te comenté sobre el pensamiento geométrico y cómo nos va a ayudar a representar de otra forma las zanjas de infiltración. Por eso te propongo hacer una proyección a partir de un pentágono regular. ¿Un pentágono regular? ¿Y cómo logro hacer una proyección de la zanja a partir de esa figura? Desde una de las caras frontales de la zanja, que como verás tiene forma pentagonal, hasta formar un prisma pentagonal. Cuando la zanja es ensanchada en la parte superior, queda como si hubiera cortado una parte del prisma pentagonal, viéndolo desde una de sus caras frontales. Luego, si proyectamos y reconstruimos el polígono pentagonal, llegamos a formar un prisma pentagonal. Y como es una forma distinta, voy a tratar de describir sus características, imaginándome que estoy ingresando en el interior de ese prisma pentagonal. Al toque me doy cuenta que hay 10 vértices y son estos. Están las 2 bases paralelas de forma pentagonal. 5 caras laterales rectangulares. 5 aristas laterales y la altura. Yo le agregaría el radio, que es la distancia entre el centro del pentágono y uno de los vértices, y también el apotema, o el segmento que une al centro del pentágono con el punto medio de uno de los lados. Y en la parte externa tiene 10 vértices, que son las puntas que se forman cuando confluyen cada 3 aristas. Dos bases, una superior y otra inferior. 5 caras rectangulares. 5 aristas laterales. Y 10 aristas que se forman en las bases del prisma. Qué bueno saber que ya puedes identificar los elementos y características de manera interna o externa de un cuerpo geométrico. Muy bien, para eso partimos de un trapecio, que es la forma de la cara frontal o base del prisma trapezoidal de la zanja. Luego proyectamos desde cada vértice una línea vertical de la longitud h. Y por último trazamos otro trapecio tal que sus vértices coincidan con los extremos de las líneas trazadas anteriormente. Primero determinamos la relación entre los elementos del trapecio para determinar su área con la siguiente ecuación.
El área del trapecio es igual a la semisuma de las bases multiplicado por la altura. Si simulamos colocar tantas placas de trapecios como se pueda, una sobre otra alcanza una determinada altura h, que en conjunto formará el cuerpo geométrico de un prisma trapezoidal. Y si el volumen del prisma trapezoidal es definido como la extensión en 3 dimensiones de una región del espacio, entonces bastará multiplicar por la longitud h que logren las placas al estar superpuestas. Es decir, el volumen del prisma trapezoidal recto será igual al área del trapecio, que es la base del prisma por la longitud o altura alcanzada. Y si las medidas de las zanjas, por ejemplo, son las siguientes. Aplicando en la ecuación inducida, obtengo el área del trapecio igual a 1800 centímetros cuadrados, que multiplicado por los 300 centímetros de longitud, me indicará que su volumen es 540.000 centímetros cúbicos. ¡Wow! Eso quiere decir que una zanja de infiltración puede almacenar esa cantidad de agua. Imagino que para saber exactamente la capacidad total de captura de agua en la pendiente o ladera del cerro, tendría que multiplicarlo por la cantidad de zanjas que hay. No te preocupes, que eso lo aprenderemos después. Mejor, profesora, porque ahorita nos gana el tiempo y acabo de revisar que tenemos una pregunta. ¿Le parece si la vemos? Adelante, Yaremis, veámosla. Hola Yaremis, hola profesora. Tengo una consulta. ¿Qué es exactamente un prisma y cuáles son sus elementos? Un prisma es un poliedro que tiene dos caras, que son polígonos congruentes y paralelos entre sí, llamadas bases, y un número de caras laterales, que son paralelogramos. Se componen de 5 elementos: bases, caras laterales, altura, vértices y aristas. Bueno, profesora Angélica Carguas, muchas gracias por guiarnos y ayudarnos tanto con el programa de hoy. De nada, Yaremis, la he pasado muy bien compartiendo tiempo contigo y con las chicas y chicos de cuarto de secundaria. Además, hemos desarrollado nuestra competencia Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Mucha suerte con la sorpresa a tu abuela y te recomiendo que aún no hagas traslados tan largos y menos con una persona de la tercera edad. Por ahora es mejor cuidarnos. ¡Chao! ¡Nos vemos! Es verdad, había olvidado la sorpresa de mi abuela. Quizás deba pensar en hacer algo acá, pero que se sienta un poco más cerca de su comunidad y de sus festividades. Eso es. Le puedo realizar una pequeña festividad en casa que le recuerde a su querido Cocha, pero eso lo veremos después. Ahora les dejo el siguiente reto. El reto será representar otra forma geométrica tridimensional que se podría utilizar para construir zanjas de infiltración y justificar con lenguaje geométrico el porqué de la propuesta. Recuerden registrar todo lo aprendido en sus portafolios de trabajo.